Welcome back. Bienvenidos a todos de vuelta. Muy bien, entonces vamos a presentar el orden de los panelistas y cómo van a estar hablando para nuestro segundo panel. Nuestro primer ponente es el señor Phillips, director de inclusión en su oficina. De igual forma, tenemos a Kathy Payton, de la Corporación de Reacomodo Regional. Tenemos a Julia Orduña también, su directora regional. De Texas Housers tenemos al doctor Shao Chisem, vicepresidente de investigación de la Fundación Episcopal. Y nuestro último ponente es Ben Hirsch, director de Alianzas Estratégicas con Street Recovery. Entonces, comenzamos con usted, señorita Willis. Muchas gracias a todos y todas y miembros distinguidos de la comisión. Mi nombre es Chancia Willis y trabajo en EDM y estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir información con todos y todas ustedes. En lo que tiene que ver con la respuesta que se ha hecho al huracán Harvey y el trabajo que estamos haciendo para priorizar la equidad y mejorar el apoyo a las comunidades marginalizadas en Estados Unidos y de forma global. Los programas sustentables crean y proporcionan también, han estado perpetuando la falta de equidad en muchas de las comunidades en Estados Unidos, lo cual los lleva a situaciones de alto riesgo, contribuyendo a riesgos aumentados en donde la falta y pérdida de recursos y de vidas humanas también se acrecenta. El doctor Martin Luther King dio su discurso en el cual describe otra América, una América que apoya la vida y los medios de vida de todos los americanos y de otra América que es hostil hacia las personas de color, pobres y aquellos grupos no representados a un nivel más granular y muy en sintonía con lo que describió el doctor Martin Luther King. Estos dos sistemas han tenido un impacto impresionante en la marginalización de personas antes y después de desastres naturales. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de emergencia y gestión de emergencias tiene el propósito de aminorar los efectos de este tipo de eventos. Sin embargo, no es igual. Algunas personas reciben los apoyos y otras no. Aquellas personas que tienen la expectativa de justicia y recuperación en los eventos desafortunados de un desastre natural. Sin embargo, el sistema de administración de desastres tiene las políticas para poder asegurarles a estas poblaciones una recuperación total después del desastre. Estos vecindarios se restauran de forma más rápida y si hay daño significativo tienen una financiación para poder moverse a otro lugar. Sin embargo, hay otra América, como les mencionaba, aquella América que recibe el impacto, pero no el apoyo. Un sistema que no proporciona una recuperación total, un sistema que tiene más probabilidad de negar el apoyo a un sistema que niega el apoyo de forma metódica. Este otro sistema no reconoce que varias políticas como redlining y la segregación incluye a estas poblaciones en situación de riesgo y simplemente las acepta como pérdidas aceptables. Este sistema opera dentro del constructo de aquellas que viven en aquellos vecindarios de alto valor, que son educados y que tienen otros recursos, son más valiosos y que merecen una recuperación mayor y que merecen también más recursos para mitigar desastres futuros. Nuestra meta en este momento es restaurar la economía y también los medios. Lo que hemos visto con Harvey y con otros desastres es muy similar. Aquellas personas más vulnerables son las que reciben el mayor impacto.
trabajadores, obreros, personas con discapacidades, etcétera. De hecho, la historia nos dice que estos grupos son sacrificados primero y sus necesidades colectivas para la recuperación post-desastre se atienden al final. Entonces, después de un cuestionario post-desastre afectados por el huracán Harvey, dijeron que no han estado recibiendo ayuda y este número aumenta todavía en residentes de color. Más alarmantemente, aquellas personas que hicieron sus aplicaciones fueron denegadas sin razón aparente. Y por lo tanto, algunos hogares necesitaban tener seguro que cubriera daños a propiedad, lo cual es un lujo que no se pueden dar las comunidades de bajos ingresos. Entonces, es post-desastre que vemos las líneas distritales moverse y también supresión de votantes. Después del huracán Katrina vimos la gentrificación, en el cual vimos una ciudad entera que fue completamente movida en términos de demografía para poder incluir una mayoría blanca. Entonces, miles de personas afroamericanas han estado experimentando ese tipo de denegación de derechos civiles. Como hemos visto, los desastres tienen un impacto inmediato en las comunidades marginalizadas y tienen impactos también a largo plazo. Cuando un grupo total de personas reciben ese tipo de daño económico, físico y psicológico, uno podría llamarlo un crimen contra la humanidad. Y aquí le llamamos recuperación de desastre. Hay muchas organizaciones que han estado tomando este tipo de acciones para poder mejorar. Están haciendo muchas organizaciones lo que tienen que hacer para simplemente cumplir con las apariencias, pero no están ocurriendo los cambios generales que puedan incluir a las personas. Y de hecho, no ha habido ningún movimiento para poder contratar a empresas no blancas para poder apoyar en los esfuerzos de recuperación. Y esto es muy significativo porque cuando entran estas organizaciones para hacer las evaluaciones de daños, proporcionar inspecciones y proporcionar los recursos. FEMA no tiene ningún requerimiento para capacitación cultural o de conciencia cultural para sus contratistas, entonces siguen contratando empresas que no tienen un foco en la inclusión y diversidad. Esto, por supuesto, perpetúa el impacto desproporcionado. Nosotros creemos que ese tipo de capacitación tiene que ser un punto focal para la recuperación. IDM proporciona equipos de evaluación para poder evaluar la recuperación de la respuesta. Y a pesar de que los impactos de los desastres naturales no discriminan, los impactos a largo plazo permanecen. Muchas de estas comunidades tienen que esperar a veces años para tener una recuperación completa. La falta de predecibilidad ayuda mucho, daña a las víctimas y daño irreversible también a personas menores de edad, mayores de edad por este proceso. La equidad debería ser un compromiso y parte de todos nuestros programas. Tenemos que priorizar a las personas y enfocarnos en la humanidad en un proceso que asegure este tipo de proceso. Y actualmente estamos haciendo más por la mayoría. Comisionada está en silencio. Una disculpa, muchas gracias por terminar 4 segundos antes de su tiempo. Muy bien, ahora le pasaré la palabra a Flanagan Payne. A Kathy Payton. Muchísimas gracias por la conversación que está ocurriendo en este diálogo. Entonces, yo soy Kathy Payton y tengo el honor de ser una residente nativa de la comunidad en donde sirvo, que se llama Houston Speedway, y represento una organización en la corporación que es una organización no gubernamental que está tratando de buscar ese tipo de trabajo que se llama ahora CIMA, que es una agencia de emergencia, agencia de gestión de emergencias. Somos una organización comprometida en proporcionar apoyo a las comunidades para personas que trabajan en estas zonas. Y de acuerdo a la historia que hemos tenido en esta sesión,
Fitware busca mejorar la calidad de vida de personas y familias, entregando recursos de inversión, desarrollo de inversiones, servicios públicos y también una destinación para poder seguir trabajando. Esto ha sido algo que no se ha logrado. Hay mucho que decir de las comunidades marginalizadas y quiero enfatizar que esta conversación llega con mucho retraso en realidad. Y debo decir que los residentes y las comunidades en Fitwar están llegando a la recuperación apenas desde eh, años después del huracán Harvey. Y por supuesto, muchos desastres naturales han ocurrido desde entonces, incluyendo Imelda, la pandemia de COVID-19, entre otros. La organización en la que trabajo nos hemos colocado el traje de CIMA para poder hacer evaluaciones de los daños en las tormentas, en los huracanes y también en las inundaciones y le estamos proporcionando a las personas una reubicación temporal y servicios de construcción para nuestros clientes. Adicional a nuestra área de atención en Fitware, hemos tenido que extender nuestro apoyo en otras comunidades, incluyendo Trinity Gardens, la zona de Homestead Area y también Pleasantville y el East End. Cada una de estas áreas tiene una población en general afroamericana e hispana y muchos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Nuestros esfuerzos de recuperación que hemos tratado de hacer en los últimos 20 años, apoyando a las comunidades vulnerables, nunca pensamos que nuestro énfasis sería en la recuperación. Nuestro trabajo comienza inmediatamente después de una tormenta para poder recibir y distribuir bienes e insumos. Esto es muy importante para poder servir a aquellas comunidades como Fitware. Y parece ser que el sistema está diseñado para acrecentar estas desigualdades. Entonces, el sistema en proceso es bastante restrictivo, inadecuado y no es igualitario. Entonces, esto sugiere que aquellas personas que tienen menos reciben menos y aquellos que tienen más reciben más. Y la realidad es que aquellos con menos necesitan más. Esa es la realidad. Y no sabemos qué necesita el gobierno entender y apreciar esta situación. En áreas como Houston Fitware, el proceso para aplicar para asistencia es sumamente complicado. Y los ciudadanos se encuentran frustrados por un proceso que está muy enfocado en acceso y tecnología sin ningún tipo de consideración para aquellas personas que viven en pobreza, particularmente aquellas personas con discapacidad y aquellas personas con edad avanzada. Muy pocas personas de esta comunidad tienen acceso al Internet y para poder reducir la carga de este proceso, hemos creado kioscos de tecnología para poder apoyar a aquellas personas y familias que puedan finalmente aplicar este apoyo y finalmente han recibido una falta de apoyo. Los esfuerzos de Fitware se expandieron rápidamente para poder asistir a las familias con diferentes necesidades de, eh, relacionadas con sus viviendas y sus insumos para poder ayudar a las familias a transicionar. Tuvimos 130 voluntarios todos los días en los esfuerzos de recuperación. Y en este caso, el tiempo y qué tan oportuna es la respuesta es fundamental para poder ser óptimo en donde el tiempo es importantísimo. Las circunstancias después de Harvey en Houston no fue distinta. Ninguna organización estaba lista para poder trabajar con la capacidad necesaria y las necesidades que tenían. No se han realmente tomado las medidas relacionadas a las necesidades de los más vulnerables. Y de hecho, la recuperación a veces está impedido por el debido proceso. Nosotros hemos apoyado a más de 150 familias en recuperar sus hogares y 1,500 familias también con apoyo económico en aquellos lugares en donde Harvey definitivamente ha deshecho las comunidades. Todo tipo de reparaciones y apoyo financiero para necesidades básicas.
Este es un servicio para una gran cantidad de familias, para todo tipo de servicios e insumos básicos, bolsas de basura, equipo de protección personal y también para aquellas personas y grupos que no tenían los recursos suficientes. Sin embargo, los recursos provienen de filantropía privada. La comunidad se ha ajustado a una nueva norma como parte de la recuperación, ya que esto es relativo, y hemos seguido trabajando para poder apoyar a las víctimas. En nuestra cartera de servicios, 4 años después, todavía tenemos más de 400 clientes que tienen una gran cantidad de necesidades no cubiertas. Entonces, seguimos evaluando las calles y las comunidades para poder evaluar los daños, apoyar con las necesidades, proporcionar los insumos para los servicios que se necesitan para poder sobrevivir. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos porque la gente no confía en el gobierno y es muy desanimador ver que hay muchas personas que no han recibido asistencia. Nuestro enfoque está dado a reparación y asistencia financiera de emergencia y continuamos siendo un hub para poder ayudar a las diferentes personas, asistentes y dar insumos distribuidos. La prioridad se le está dando a aquellas familias que no han recibido apoyo de la FEMA adicional a sus vulnerabilidades. Durante el pico de la necesidad no se han podido cumplir con diferentes aspectos. El consejo y las vulnerabilidades no se han podido atender y esto han agregado a diferentes contratistas que han apoyado. ¿Quién ha cubierto el costo de esto? ¿Quién lleva la carga? Pues las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos la experiencia organizacional y la experiencia también para poder hacer una rehabilitación y desarrollo comunitario con los servicios que no se han podido establecer. Y los planes de recuperación en el pasado son evidencia de ello. Entonces, en cada uno de estos contenedores y bodegas con una gran cantidad de recursos, están listos para poder apoyar a las personas con necesidades continuas, porque parece ser que el gobierno no cree que vamos a tener un desastre otra vez. Entonces, reconocer las vulnerabilidades desde el principio es muy importante, hasta $2,500 para familias para poder mitigar estos desastres y también minimizar algunos gastos y también atender el tema de falta de vivienda. Estos recursos tienen el apoyo del gobierno y hemos también desarrollado un plan de centro de recursos para poder tener trabajadores de casos y diferentes kioscos para residentes utilizados en diferentes eh, solicitudes para poder también mantenerse en contacto de forma electrónica. Los servicios no son exclusivos para una etnicidad o una clase en particular y esto nos ha ayudado a establecer también criterios para poder priorizar los sistemas con base en las necesidades. Señorita Peyton, la tengo que interrumpir. Sé que está haciendo muy buen trabajo, pero ya ha pasado mucho más tiempo de lo asignado. Y también una disculpa a uno de los panelistas, los vamos a dejar al final. Después de la señorita Peyton, vamos a pasarle la palabra a la señorita Orduña. Muy buenas tardes, comisionados y comisionadas. Me gustaría dedicarle esto a Dolores Torres, miembros de el caucus de hispano, al esperar apoyo del gobierno. Mi nombre es Julia Orduña y soy directora de Texas Houser, cuyo personal ha estado trabajando sin parar en términos de apoyo de recuperación de desastres, enfocándonos en la equidad racial y en asuntos de derechos civiles desde 2008. Los programas de desastre de FEMA durante el huracán Harvey creó efectos discriminatorios para personas de bajos ingresos y raciales, lo cual levanta preocupaciones raciales y sociales y de derechos civiles. Y esto ha multiplicado los efectos de la discriminación.
lo cual tiene un impacto muy importante también en la distribución de activos de otro tipo de fondos para la recuperación de largo plazo. Los programas tienen que ser gestionados con empatía, con entendimiento y con la urgencia de que es la experiencia de los sobrevivientes la que importa. Sus vidas ya no son intactas, sus hogares, sus pertenencias han sido destrozadas. Muchos ni siquiera tienen tiempo ni forma de arrastrar todo tipo de procesos burocráticos y servicios de impresión y toda la documentación que requieren también apoyo financiero. Los programas de FEMA necesitan reconocer las necesidades únicas de personas de bajos ingresos, de color, personas de edad avanzada y con discapacidades. Se tiene que tener un enfoque de gestión de programa en donde haya una flexibilidad suficiente para trabajar con sobrevivientes y para poder vincular todas estas necesidades a la documentación correspondiente. Y esto debe ayudarle a FEMA a entender cuál es el costo y las dificultades de navegar sus programas. FEMA necesita apoyo y esta es una de las principales acciones que se tienen que hacer. Y también hay documentos que se tienen que lanzar. Entonces, hay una gran cantidad de estrategias que no se han podido implementar. Si el gobierno quisiera tener diferentes clases de sobrevivientes, la evaluación se tendrá que hacer como el punto de entrada principal para todo el aparato de recuperación. Compartir datos entre agencias de recuperación y esfuerzos nos deberá ayudar a hacer que todos los sobrevivientes no se queden detrás. Es fácil que las agencias quiten a las personas de un programa después de confirmar que ya no necesitan a este apoyo y los sobrevivientes tienen que mandar diferentes aplicaciones en tiempos de crisis y posiblemente perder la oportunidad de recuperarse. In perpetuating segregated neighborhoods. In 2018, Texas En el Housing 2018, Texas Housers vio los datos de quienes son propietarios y alquilaron. Se rechazó al 26% de los que tienen hogares, los que tienen menos de $25,000 al año, tenían una elegibilidad del 15% y un 46% eran rechazados los que tenían más de $15,000, menos de $15,000 al año. Vemos también algo discriminatorio, la determinación de FEMA certificada por los inspectores de FEMA, mal capacitados que no pueden manejarse en el lenguaje que se habla en el barrio. Eso lleva a discriminación. Vimos inequidades en la documentación, una evaluación de evaluación de propiedad que reduce la posibilidad de obtener adecuada compensación para reconstruir su hogar. Y los programas de FEMA no brindan apoyo financiero para reubicarse en áreas más seguras, lo cual aumenta la brecha para recuperación para las personas de color. Las pérdidas son de los propietarios, pero no tienen en cuenta a quienes alquilan. Cuando vemos las asignaciones Harvey, vemos que los propietarios obtuvieron casi la misma cantidad de aplicaciones que enviaron. El 84% recibió asistencia y solo el 16% se ofreció esa ayuda a quienes alquilan, a los inquilinos. Vemos los daños en las unidades de alquiler. Hay muy poca asistencia que se le brinda a los inquilinos por parte de FEMA y las evaluaciones son la base de las asignaciones de CDBGR. Las personas de color no terminan teniendo una asignación justa para sus necesidades. Una compilación de datos precisos sobre los supervivientes de desastres es necesaria para asignar justamente en la geografía y en las poblaciones este dinero de ayuda.
etnias tienen que ser asistidas de manera proporcional y justa. Muchísimas gracias por su atención en este tema tan importante. Doctor Sim, lo escuchamos. Muchas gracias, comisionado, y a todos los comisionados presentes. Muchísimas gracias por esta posibilidad de estar aquí con ustedes para hablar de estos temas. Vamos a hablar del análisis de lo que ha sucedido en las solicitudes de luego de lo que sucedió Harvey. Yo trabajo en innovación en una fundación ubicada en Houston, Texas, Shaoqi Sim. La fundación IHF está comprometida a trabajar con las comunidades, ir más allá de las oficinas, brindar subsidios, lugar donde estar, brindar investigación y soluciones, resaltando las causas de los problemas de salud. Damos apoyo a las organizaciones en todo Texas y queremos ayudar a 20 millones de personas dentro de los 57 condados en sudeste de Texas. Luego de que Harvey afectó la costa del Golfo, nuestro abordaje fue ver cómo o aprender cómo otros atendían al desastre. Tenemos que ver cómo responder, cómo se respondió en la crisis y a otras personas. Una brecha surgió inmediatamente, los datos. Las comunidades necesitan entender mejor la extensión y la magnitud del impacto, no solo a nivel agregado, sino por barrio y a nivel más individual. Es necesario saber cómo mejor aplicar nuestros recursos limitados para ayudar a los que más han sido impactados con el desastre. Tenemos que ver cómo mejor brindar esta información a las comunidades que han sido más impactadas e experimentan los desafíos mayores en la recuperación. Debido al tiempo voy a saltear la parte de mapeo y el análisis. Vamos a hablar de los proyectos que hicimos tras el huracán Harvey. Trabajamos junto con la Family Foundation para capturar las necesidades para esta región de 24 condados. Trabajamos 3 meses después del huracán y luego 12 meses más. Hay un informe presente en nuestro sitio web de la fundación, pueden acceder a él. 3 meses después del huracán Harvey, encontramos que casi la mitad de los afectados dicen que no recibieron la ayuda necesaria debido al huracán. Lo que más resaltó fue en relación a las necesidades de reparación en sus hogares. Necesitan las personas blancas tenían más probabilidades de aplicar y solicitar para la ayuda de FEMA. 2/3 de los residentes informaron que los daños a la propiedad y las disrupciones en el hogar y la pérdida de ingresos debido al huracán Harvey. También encontramos que entre aquellos que se les dañó el hogar, la mitad dijeron que tanto los inquilinos como los dueños necesitaban seguro. Los residentes de BIPOC han tenido problemas con los seguros. También vemos que se perdieron ingresos más en los barrios más empobrecidos. ¿Qué sucedió luego? Parte de los datos que pudimos estimar en base a nuestra encuesta randomizada fue, además de la asistencia de la Resistencia Federal, 3 de 10 dijeron que recibieron paga para una
residencia completa. Ahora, esta ayuda la recibieron residentes blancos, sino la ayuda que recibieron personas de otras razas fue menor. Podemos decir que lo que estamos viendo es muchos residentes han dicho que han vuelto a su vida normal, pero muchos otros, la mayoría no lo han podido hacer. Los residentes de raza negra en bajos ingresos o viviendo en zonas pobres tenían más posibilidad de decir que su vida continúa con disrupción y en necesidad de recuperación. Con la raza negra, hispánica y de bajos ingresos, presentamos nuestros resultados en 2017, 2018. Nuestro personal, nuestros colegas han realizado presentaciones a distintas agencias, fundaciones y grupos en la comunidad. Muchísimas gracias por esta comunidad, por esta oportunidad de presentar mis comentarios. Cualquier pregunta estoy disponible para luego y por supuesto estamos siempre accesibles desde nuestro sitio web. Ahora vamos a escuchar al señor Hirsch. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los presentes por todo el trabajo duro e increíble que están haciendo, trabajando en colaboración. Quiero agradecer su trabajo. Quienes hablaron antes que yo han hecho un muy buen trabajo de explicar en gran escala con todo lo que se ha hecho. Disculpen, pero hay mucho eco. Hay dos miembros de la comunidad que se entrevistaban entre sí y uno dijo, como dije, cambió mi mentalidad con todo eso. ¿Sabes cómo el gobierno trata a las personas? ¿Cómo ven a ciertas personas, ciertos barrios como el nuestro, de la manera en que lo hacen? Sí, yo lo sé, porque nos abre los ojos, pero a la vez es suficiente para enloquecerte, porque si no caes dentro de ciertos criterios, no significas nada para el gobierno. Sí, te devalúa, te desvaloriza, no te ayuda a la autoestima para nada. Sin importar lo que hagas, vas a seguir siendo considerado nada o dispensable por parte del gobierno. América no cree en mí. Eso es parte de una conversación entre dos muy buenos amigos míos, Doris Brown, cuyo hogar fue destruido. Y capta la experiencia de una persona que vive en el noroeste de Houston tratando de interactuar con el gobierno en esta recuperación. Creo que el problema es que hay tres cambios que se pueden hacer que impactan cómo FEMA interactúa con las comunidades. La carga administrativa de las personas que solicitan tiene que ser menor inmediatamente y hay mucha información que la gente tiene que presentar, que el gobierno ya tiene. Y esto es algo que los residentes expresan en todo momento. ¿Por qué me preguntan, me piden la escritura en mi casa si ya la tienen en la oficina? Entonces es muy difícil de explicar en las entrevistas. Muchas agencias te piden, ¿tenés fotos? Fotos. Buscaba mi vida, perdón, no llegué a tomar una foto. ¿Sabes qué? Perdón que no llegué a tomar una foto conmigo en la oscuridad en la foto. Perdón que no llegué a tomar una foto de mi auto destruido lleno de agua. Esto es todo muy tonto, es de locos y desmoraliza. Hay que volver a mostrar una y otra vez la verdad a estas personas, gente con la que nunca vamos a volver a hablar, para que nos ayuden. Esto es muy importante cuando vemos cómo es y cómo debería ser el proceso de solicitud de FEMA. Tenemos que dejar de negarle a las personas por tener
problemas con sus propiedades, de títulos o no. Hay problemas que surgen porque no tienen los recursos para transferir un título de propiedad o porque están usando una estrategia colectiva de economía para sobrevivir en una situación de menos oportunidades y opresión estructural. No es un accidente, muchas veces es una opción intencional y hay buenas razones por las razones mantiene la propiedad colectiva. Es una mentalidad colonial de que solo una persona puede ser dueño de una parte de tierra. La USDA sabe que hay 20.000 familias perdieron sus hogares luego de Katrina. Eso se sabe hace 20 años. El gobierno puede cambiar esa regla. Espero que este testimonio ayude en este sentido. Y finalmente, la idea de mantenimiento deferido, que había problemas anteriores a la tormenta. Eso esencialmente castigar a los que tienen un hogar pobre por ser pobres. Es lo que es justo decir que en un momento donde hay una gran cantidad de capital que se inyecta a una ciudad después de un desastre, hay consultantes, hay consultadores de patrimonio que ganan mucho dinero, hay firmas de manejo de casos y ellos aumentan sus ingresos en ese momento y vemos que hay gente que se vio afectada sin tener ninguna culpa y nada que ver en esto. Enfrentan problemas por su edad, por su idioma, por su raza, para llegar al patrimonio o la riqueza. Y FEMA tiene que tener mucho en mente antes de llegar a un hogar. Hay muchos solicitantes que dicen los rechazaron en 10 minutos a los que se fuera el inspector de la casa. Me gustaría pensar que esas historias fueran exageraciones, excepto que escuché tantas de esas historias y tenemos tanta documentación. La sensación es que el proceso de aplicación de FEMA y de asistencia federal es este. Y otra cita. Fue como vivir en un área donde la gente con poder, con dinero, ellos piensan que todos acá se pueden descartar. No pueden barrer a las personas debajo de la alfombra. Yo ya tuve suficiente. Es muy importante las ideas de que comunidades enteras se las considere descartables o de menor valor, que sus vidas no importan. Eso es algo que se les está comunicando en la manera que se interactúan con el gobierno luego de un desastre. Y esto vemos que afecta inequidades previas y se les pide hacer cambios en la manera en que viven, donde el poder está del lado del gobierno, que fácilmente puede hacer cambios para que sea más accesible todo esto para ellos. Está esto en manos de FEMA y de las agencias del Estado y el gobierno para que estos ajustes sean posibles. Muchísimas gracias. Una presentación muy poderosa. Quisiera ahora llamar a Tomás Aguilar, coordinador de recuperación de la Asociación de Sillas de Rueda. Muchas gracias, Katy, Ansia, Julia y a Xiao Jim. Voy a tratar de no hablar de lo que ya hablaron ahora y en el panel anterior. Yo soy Tomás y trabajo con Living Hope Wheelchair Association. Hace 15 años que existimos. Y parte del tema de lo que voy a presentar hoy comenzamos como una asistencia mutua, una organización de asistencia mutua, cuando hubo recortes de presupuesto para nuestros miembros que están con daños en la espina dorsal, en la columna, y no tenían los suministros médicos que necesitan para vivir, catéteres, etcétera. Empezamos a reunirnos, recopilando, buscando recursos. 15 años más tarde, tenemos ahora un depósito
muy chiquito, 2 pequeños depósitos y ofrecemos catéteres, pañales y sillas de ruedas en forma gratuita a quienes lo necesitan. La razón por la que doy este contexto es porque cuando estamos viendo y hablando de peligros naturales, desastres naturales, incendios, terremotos, inundaciones, luego del huracán Harvey, hicimos una encuesta sobre las condiciones en tiempos de desastre. Lo que estábamos diciendo es para algunas comunidades, imagínense no hablar inglés, están viviendo en una residencia, en un área donde uno ve las autopistas, todo lo que hay construcción que se está haciendo, y la están haciendo quienes hablan español, que se lastiman en el trabajo, cuando nuestro cuerpo es nuestra fuente de ingresos, nuestra herramienta para trabajar, viviendo en una situación de desastre, sobrevivir el día a día. Esa es la realidad para muchas personas aquí. A eso agreguen el desastre natural y lo que fue el huracán Harvey. Hace que todo empeore y encima de eso ahora sumamos la pandemia o el congelamiento que hubo en invierno. Todo lo que se dice hoy tiene que ver con el sistema. Si uno no tiene la documentación, ni siquiera intenta acceder. ¿Y a dónde va? Quizás hay una agencia más grande que requiere ciertos documentos porque son dólares federales los que se van a aplicar y los tiene que pedir. Excluye a muchísima gente. Hablamos de personas que alquilan, que rentan, y hay personas que viven en trailers, en casitas rodantes. El daño en la casa móvil la pintan encima, pero hay personas que siguen viviendo, esté como esté, ahí. Limpiar una casa móvil después de un desastre es casi imposible recuperarla. Es muy difícil ir a estos lugares, para estos lugares ir a solicitar lo que necesitan, recolectar información que está en otro idioma. Pero lo tradujimos, recibimos el documento, está traducido, es todo un lenguaje muy legal y no queda claro. Entonces es difícil completarlo y uno se rinde. Imagínense llamando a los distintos sistemas para llegar al idioma cuando uno llama en un teléfono, y cuando llego les dicen, estas son las reglas, esto es lo que va a suceder. Lo que trato de decir es que hay muchas capas distintas a tener en cuenta con cualquier población. Con nosotros, la vulnerabilidad social. Nuestra gente vive en todo el mundo. Uno se queda con un amigo, con un familiar, es muy difícil. Y nos piden brindar datos muchas veces, y muchas veces no termina resultando en nada. Necesitamos datos por pedir datos. ¿Qué es eso? Le damos esta información. Es distinto que si dicen, nos piden la información porque la tenemos que retransmitir a una agencia federal. Yo lo tengo que explicar para que quede entendido, puede ser una universidad, a veces quieren datos por buscar datos, está bien a otro nivel, pero no podemos seguir recargando las personas en el medio de un desastre. Han habido situaciones entonces en las que se golpeó más fuerte o se impactó más fuerte una comunidad que otra, y hay distintas capas de complicaciones. Hay comunidades que consistentemente están siendo ignorados, el resultado siempre es el mismo, siempre termina en lo mismo. A veces avanzamos un poco, pero es lo mismo. Puede haber cambios en FEMA y en el control gubernamental. Hay mucha gente que está bajo el radar, que necesitan recuperarse. Estamos ahí y no nos vamos a ir a ningún otro lugar. Entonces, cuando diseñen las políticas y las reglas de todo esto, incluyen la gente que esté fuera del radar y no solo los grupos medios, los que están abajo también. Y
y agreguen, por favor, a la gente afectada. No es una idea nueva, pero no sucede. Hablamos de acceso a idioma. Hablemos de justicia de idioma, justicia en desastres, que sea más sencilla la aplicación. Cuando hablamos de justicia, queremos que los sistemas recupero desastres. Desastre es un estado constante para muchas comunidades. El desastre social, la falta de trabajo, falta de ingresos, falta de acceso a medicina. Esto es la vida diaria. Entonces, empecemos a repensar todo lo que es recuperación en desastre, tan complejo, y la respuesta del gobierno. Sé que está en nosotros, hay muchas ideas en las organizaciones de base. Invito al gobierno a que vengan a charlar con nosotros y busquemos una solución, algo diferente. Podemos hacer algo mejor de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguilar. Agradezco y aprecio su optimismo. Y las declaraciones positivas de todos en el panel, todos me muestran por qué estoy orgullosa de ser parte de esta comunidad. Los estadounidenses somos innovadores y siempre primero este panel ha hecho muy buen trabajo de compartir lo que es el problema y ofrecer soluciones potenciales de las cuales yo estoy optimista. Ahora vamos a dar la palabra a mis colegas con el comisionado Adam. Tiene la mano levantada. Tengo muchas personas en la pantalla. Por favor, levanten la mano cuando quieran hablar. Muchas gracias, señora Presidente. Para el señor Hirsch, testificó, por lo menos en el testimonio escrito, sobre las solicitudes de FEMA que requieren papeleo, prueba de ingreso, lo llamó extensiva documentación del daño, indicó que esta gente se espera que hagan el trabajo arduo de recopilar los documentos. ¿Qué propondría para reemplazar? ¿Con qué reemplazaría los documentos como fotografías o otra evidencia de daño? ¿Con qué lo reemplazaría estos documentos arduos? Gracias por la pregunta. Hay dos cosas que sugeriría. Como dije en mi testimonio hablado, cualquier documento que otra agencia de gobierno tenga debe pasarse de agencia a agencia. Por ejemplo, la IRS tiene información de ingresos, los condados de las ciudades tienen información de títulos de propiedad, por ejemplo, se puede hacer de esa manera. Y por segundo lugar, en nuestra experiencia, una de las cosas que tienen que demostrar es la diferencia del antes y el después de la tormenta. No sé ustedes, yo nunca saqué fotos de mi casa, de los 4 esquinas de la casa cada cierta cantidad de meses por si viene un desastre. Es cierto que una indicación visual de daños es justo solicitarle a las personas. Lo que pienso es que haber hecho el procesamiento, el proceso de solicitud, muchos pierden su posibilidad por la cantidad de documentación. Hay gente con maestrías detrás de esto y el umbral debe ser más bajo. La prueba de la carga tiene que ser más baja, en particular cuando hay mapas de dónde se inundó. Entonces, por ejemplo, hay gente, una de las calles en las que íbamos, Keller Street, todos tuvieron 5,5 metros de agua en la casa. Cuando hay 2 personas, el 8911, el 8915 dicen tuviéramos 5 pies. Claramente el vecino al lado tenía ese nivel de agua. Entonces hay que bajar, en mi opinión, la prueba de la carga de la prueba. ¿Hasta dónde se debe bajar? En el ejemplo que nos dio, 2 casas se inundaron y la del medio, obviamente, probablemente lo hizo. Que no haya obligaciones, su sugerencia de mostrar daño a esa casa con documentos o fotografías, ¿eso sugiere? Mi sugerencia no es que no haya ningún tipo de documentación, pero por ejemplo, si uno tuvo un accidente automovilístico, el tipo de documentación que hay que dar
escribir un pequeño párrafo o hablar con el asegurador por teléfono. Geico puede aprobar un reclamo en base a eso. Lamentablemente he estado en un accidente y lo experimenté, no es publicidad de Geico, pero eso sugeriría algo más accesible y humano como proceso. Y las fotos son muy buenas, pero la idea de que si no tenía la foto previa al desastre, y una de las cosas que pasa es que combinado con eso está ese sesgo que tenemos. Ah, sos una persona negra, tu casa era decrépita antes, eso lo hemos escuchado. Entonces, los investigadores de FEMA o los ajustadores le dicen eso, sos una persona negra y tu casa es decrépita. En el testimonio de nuestras entrevistas sobre cómo se sentían y cómo fue la experiencia, dijeron que todo el barrio ha sido rechazado en base a nociones preconcebidas de cómo se vivía en esa área. Veo al director de Living Hopes que asiente con la cabeza. Es una impresión. Yo quiero que quede bien claro, va a haber una transcripción de esto. Se sugiere que hay incidentes de empleados de FEMA diciendo que hay una persona, sos una persona negra de su casa es decrépita o da esa impresión, dejan esa impresión. Y también diría, donde trabajamos con la pasa de aprobación en el código postal donde trabajamos era 12% por parte de FEMA. Hay un número que ¿qué es lo que se ve? Esta gente experimenta que esto es preciso así. Nosotros podemos testiguar de que les dijeron a varias personas que su casa era despreciable y no se le va a brindar apoyo. ¿Alguno de los comisionados? Esto llega a lo esencial. Primero, muchísimas gracias por sus testimonios. ¿Cómo es que FEMA está dejando esta impresión? ¿Qué hacen, qué dicen que deja esa impresión a los dueños de casa de que lo están tratando diferente porque sus hogares son decrépitos porque son de raza negra? ¿Hay alguien en particular que quiera contestar esto? ¿Qué dicen los representantes? ¿Qué se reinforma que dijeron que pudiera dar la impresión de que FEMA está rechazándolos o tratándolos de manera diferente en base a su raza? Tuvimos una cantidad de instancias directamente en Fifth Ward donde la casa era de más de 40 años. El valor del hogar actual se deprecia y se les está diciendo específicamente que el valor de su casa los hace no elegibles para recibir los beneficios. No es algo tan directo como decir que es debido a que son negros, pero es debido a la edad y las condiciones de las casas en ese horario y su casa en particular. Me encantaría enviarle el reporte de las entrevistas, pero algo que escuchamos muy a menudo es inspectores que no entran a la casa, se quedan desde afuera y lo deniegan. Entonces, esa es una señal de que no se tomaron el asunto de forma seria. Y también algunos comentarios alrededor de que el hogar no es habitable. Y esto les da la impresión de que están esperando vivir en una situación bastante peligrosa. Sí, me gustaría agregar. En las entrevistas que tenemos, son entrevistas que han ocurrido justo después de Harvey, visitando las casas. Podemos tener un poco de fondos para poder hacerlo. Y como parte de los comentarios, también hemos encontrado que no solamente FEMA, sino también los diferentes tipos de organizaciones. Hay comentarios, por ejemplo, bueno, ya estaba bastante mal desde antes. Se ve que no te importa vivir de esta forma, entonces, ¿qué tanto
qué tanto ha cambiado, ¿no? O de la forma como vives o algo así. Las expresiones a veces como, ¿y tú cómo vives? Y de ahí como que ya no hay mucho avance, ¿no? Entonces, en ocasiones sí es bastante explícito, pero no se tiene que decir explícitamente cuando se tiene ese tipo de diálogo, si hay una resistencia desde el principio. Solo quería como mencionar eso, porque no siempre es algo tan directo para poder entenderlo. Adelante, por favor, comisionado Clatney. Estoy un poco confundido, perdón, pero señorita Payton, cuando dice que las personas en donde vive, que les dice que las casas son depreciadas, ¿se les está diciendo que no merecen ser reparadas o que deberían pagar lo que vale y dejarlo así? ¿O solo estoy confundido un poco en eso? Sí, que la casa no vale la pena repararla o que no se pudieron identificar los daños que pudieron haber sido causados por la tormenta. Comisionado Gilchrist. Sí, un poco de seguimiento al respecto de estos reportes que está mencionando el panel. Quisiera saber si alguna de estas alegaciones han sido reportadas directamente a FEMA. Para cualquier persona que quiera contestar. Bueno, nosotros sí lo mencionamos desde el principio. Sí, nosotros sí lo mencionamos en la primera evaluación con los representantes de FEMA hace unos meses. En nuestro caso, puedo decir que cualquiera de nuestros miembros, ya sea que sea legales o no, o indocumentados, nosotros valoramos mucho la privacidad y confidencialidad. El propósito para nosotros es tratar de darles el apoyo independientemente de dónde vengan, pero sí nos tomamos en serio el tema de compartir solamente esta información. En ocasiones sí compartimos datos agregados, pero no con datos específicos. Entonces, en este tipo de casos yo diría que no, pero digamos que es algo mucho más amplio también hay que analizar. Sí, gracias. Sí, yo quisiera decir que muchas personas sí tratan de apelar y tratan de pasar por el proceso de apelación, que también es bastante tedioso para las personas en general. Yo mencionaré que he trabajado con alguien que fue afectado por Harvey y que sigue viviendo en un hogar absolutamente destrozado, y también Imelda le afectó. Y cuando vino el inspector, sabemos que la asistencia debe venir de FEMA, particularmente para esta tormenta. Y el inspector llegó y le dijo que los daños que son de su hogar son de Harvey. Entonces su carta de negación fue que el hogar es capaz de ser habitado. Entonces apeló bastantes veces y sigue siendo denegado. Entonces no ha recibido ningún tipo de apoyo de FEMA por Harvey o Imelda, y su hogar sigue siendo devastado por Harvey hasta la fecha. Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más? Sí, quisiera mencionar que hemos apoyado a varias familias en sus apelaciones, y un cierto número de estas apelaciones han sido exitosas. Es decir, la idea es poder obtener las necesidades básicas cubiertas más allá de la reparación del hogar. Sí, también me gustaría agregar algo aquí. Cuando tenemos esto para el panel, podemos tener que la meta no solamente es la recuperación. La meta, por supuesto que es eso, y eso es parte de la meta de las comunidades.
Por supuesto que tenemos a ciertas personas que han tratado de apelar con FEMA y sí lo han obtenido, ¿no? Pero muchos se encuentran tan alejados de eso que están dependiendo tal vez de caridades y organizaciones, pero es lo mismo. ¿Cómo podemos recuperar? ¿Cómo podemos sobrevivir este desastre? Entonces, la meta es poder mejorar esto de forma general. Y lo que nosotros estamos ofreciendo es que no solamente es FEMA, es todo el proceso en general. Y creo que vale la pena atender esto. Claro que FEMA tiene un gran rol que jugar aquí, pero estaría mintiendo que solamente FEMA es lo que la única que debe hacer. Es un mundo diferente para muchas personas, pero estamos hablando de miles y miles de personas en esta circunstancia. Muchas gracias. Adelante. Madam Chair, I think you're on mute. Are you calling on me or Commissioner Yaki? I apologize. I'm sorry. Está silenciada. Sí, perdón. Entonces sigue Michael, luego debo Adegbile y vi otra mano por ahí, no recuerdo. Okay, there you go. I had a quick question. First of all, Pregunta. the air property thing. En lo que tiene que ver con lo de las propiedades, que entra en el tema de la documentación en general, ¿no? The Latinx or Hispanic community. Particularmente en lo que tiene que ver con la comunidad latina o hispana. ¿Hasta qué grado se hizo público que FEMA el apoyo de FEMA estaba disponible independientemente de su estatus de inmigración? En términos del huracán Harvey, ¿se publicó esta información o cómo lo manejaron? Porque sé que varias personas estuvieron preocupadas al respecto. Me pregunto si tienen información al respecto. Yeah, sure. With us, we would assess, are you an owner? Very few people. Bueno, con nosotros nos dimos cuenta de si las personas eran dueñas de esto, se les podía encontrar una forma de navegar este proceso y de poder saber cómo podríamos apoyarlos. Sin embargo, también, debido a que cualquier persona puede aplicar, sigue habiendo todas estas barreras adicionales que ya mencionó Ben y otras personas aquí. Y esto complica la circunstancia cuando estamos entrando a otro idioma también. Y cuando entramos también al tema de cultura y cuáles son sus antecedentes. Entonces, sí, cuando sea que es relevante, claro que sí. Se les dice, por ejemplo, a las personas, esto es lo que es y esto es lo que entendemos. Pero muchas personas de personas que están viviendo, por ejemplo, en trailers, etcétera. Y sí, hay mucha información al respecto, pero solamente porque se esté mandando un correo, este digamos que es la punta del iceberg nada más, ¿no? Después del comisionado tendremos que detenernos un momento a menos de que alguien quiera agregar algo. Sí, me gustaría también hablar sobre las experiencias que se han tenido en términos de disparidades raciales o pensando que las personas están siendo tratadas de forma distinta por el gobierno en base de su raza. Entonces, algo que he visto aquí es una percepción de que esta es una evaluación estructural de aquellos vecindarios marginados que por virtud de la historia, por ejemplo, en Texas y en otras personas, son vecindarios identificables perfectamente por su raza. No son vecindarios
de minorías por accidente, ¿no? Entonces se han identificado estos vecindarios y están caracterizados de esa forma y se les conoce que son así. Y muy a menudo esto pudiera afectar los valores de la propiedad. Entonces lo que estoy escuchando es que hasta cierto grado algunas de las estructuras y de ese tipo de circunstancias en Estados Unidos está llevando a ciertos factores en los cuales si se tiene un daño de huracán, parte de la estructura del apoyo no está llegando a las manos de aquellas personas que se encuentran ya en cierta desventaja. Entonces, también estoy escuchando que hay hay evidencia real de algunas personas o trabajadores que están tomando algunas premisas o suposiciones o un juicio en cuanto a qué es lo que hay dentro de una casa o cuál es la condición de un hogar, o haciendo suposiciones más amplias de lo que las personas creen que está sucediendo cuando están teniendo estas experiencias. Y sabemos que esto no es inventado porque hay estudios recientes en donde las personas de color se encuentran en casa mostrando sus hogares y el valuador valúa la casa de menor costo y cuando viene y él regresa el valuador o cuando está la persona, el esposo blanco en el lugar y no es en no es en el contexto de FEMA. El ejemplo que estoy dando es un ejemplo muy bien descrito, lo pueden buscar en la internet. No es en el contexto de FEMA, pero estoy sugiriendo que sí hay formas en las cuales las personas pueden discernir que están siendo tratados de forma diferente con base en dónde viven y hay ciertas suposiciones que se están haciendo. Entonces, lo que quiero mencionar en vista de esto es, ¿tienen alguna sugerencia concreta en términos de cómo podríamos hacer que FEMA sea mucho más justa y cómo se puede hacer para poder de forma más justa y equitativa proporcionar el mejor servicio, lo cual es en interés de todas las personas? Comisionado, aquí soy Chancia con el Instituto de Diversidad e Inclusión de IDEM. Llevo trabajando en este tema por más de 25 años y hay muchas cosas que FEMA podría hacer para hacer que la respuesta de recuperación de emergencia sea mucho más equitativa. Como ya mencionamos hace un momento, capacitar a el cuadro de inspectores es importante, no solamente en antirracismo, sino también en competencia básica cultural, que tiene que ver con respetar y respetar, entender la cultura y idiomas de las comunidades en donde están entrando y sirviendo. Ese es un paso básico. Y cuando hablamos del tema de los índices de negaciones para personas de color, esto está aprobado por los datos. No es algo inferido, no es una percepción general. Está demostrado y hay muchos artículos que se han hecho al respecto. Y es muy importante entonces mencionar cuáles son los análisis de costo-beneficio. Cualquier cosa que agrega complejidad a la recuperación es desigual. Entonces, la documentación, lo que existe, está para proteger al gobierno federal, no a las personas que están sirviendo. Entonces, estamos protegiendo un porcentaje muy mínimo y la mayoría de las personas están siendo denegadas el apoyo por la probabilidad o el hecho de que haya un fraude posiblemente. Lo mismo con lo que pudiera estar sucediendo en algunas instancias. Entonces, mucho de lo que estamos viendo y lo que los datos están demostrando, francamente, es que hay un sesgo y un racismo que se están aplicando. Si lo tienes como inspector, lo traes al trabajo. Si encontramos evidencia de discriminación, inherentemente podemos también traer esto a la respuesta de emergencias. También llega esto a cómo estar preparados y decisiones de financiamiento.
Todavía ni siquiera hemos hablado de infraestructura porque honestamente mucho de esto pudiera ser mitigado dándole más financiamiento a ese tipo de comunidades. Sin embargo, esto no va directamente ahí y es debido a la discriminación. Entonces, hay mucho más que mencionar aquí, pero veo que ya se me está acabando el tiempo. Muchas gracias, señorita Willis. Apreciamos mucho estos comentarios. Me disculpo porque no vamos a tener suficiente tiempo, porque tengo que darle la oportunidad al público en general escuchando para saber que podamos suplementar el registro con los comentarios y preguntas del público en general. Entonces, con esto llegamos a la parte final de las ponencias o intervenciones. Muchas gracias a todos los panelistas. Esto ha sido sumamente importante y a nombre de toda la comisión le agradezco a los panelistas por compartir su experiencia con nosotros. Gracias a todo el personal que durante los últimos 2 meses, durante una pandemia, tratando de hacer esto, y vamos a continuar haciendo. Así que muchísimas gracias por todo lo que se está haciendo e involucrar a todas las personas correspondientes en este. El registro de esta sesión estará abierto durante los próximos 30 días. Si panelistas o miembros del público desean enviar material, deberán enviarlo a la comisión antes del 22 de noviembre. El correo electrónico es muy fácil. Es Harvey Briefing. Una palabra, harveybriefing@uscr.gov. Si lo envían, el correo es ISR Public Comments Attention. Harvey Briefing. Entonces, con eso lo podemos mandar. Nuestra dirección es 1331 Pennsylvania Avenue, Suite 15510, Washington, D.C. 20425. Esta comisión anima el uso de correo para poder dar comentarios públicos durante la pandemia. Entonces, no llamen, por favor, no traten de venir a las oficinas. Por favor, utilicen el correo 1331 North Avenue, Suite 1150, Washington, D.C. 20225. Entonces, muchas gracias a todos. He aprendido muchísimo de parte de todos ustedes y les agradecemos su participación. Hemos terminado con esta sesión. Cuídense mucho y hasta luego.